anecdótico. No sé si ustedes saben que estamos en conflicto acá en la universidad porque eh, desde que asumió el gobierno de Milei, que disminuyó sustantivamente el presupuesto universitario, sobre todo vinculado a los salarios docentes. En el Congreso se aprobó una ley de financiamiento universitario y el gobierno no la está cumpliendo, o sea que estamos en una situación de que el gobierno no aplica una ley que debería aplicar, o sea, el gobierno está haciendo algo ilegal, a ese nivel estamos. Desde comienzos de año que estamos con huelgas y también hubo días que la facultad cerró porque las autoridades de la UBA decidieron, frente a ciertas provocaciones del gobierno, cerrar, o porque los trabajadores y trabajadoras no docentes también hacen huelga y entonces las facultades no pueden funcionar. Entonces, en principio, a ustedes la idea es que no les afecte y que sostengamos, digo, porque ustedes no tienen nada que ver con este conflicto y nosotras, como ahora ustedes están cursando virtualmente, no hay problema. Ustedes saben que también damos este mismo doctorado para una cohorte de China, que algunos sí están en Argentina, entonces cuando hay paro para que no pierdan las clases, las hacemos virtuales en vez de ir a la facultad. Pero bueno, no es la mejor situación hoy en día de la universidad en Argentina. El martes pasado hubo una movilización, para que tengan una idea, de 1,5 millones de personas en todo el país. Es un reclamo que tiene bastante consenso, pero al gobierno no le importa y hasta el día de hoy todo sigue también igual. La semana que viene hacemos de nuevo paro. Bueno, la verdad que es una situación muy, muy triste también. Hemos perdido el 40% de nuestro salario. Digo, para que tengan una idea de la situación extrema ya casi en la que estamos trabajando. No con ustedes, digo, eso es otro circuito, obviamente, pero bueno, como nosotras como docentes universitarias estamos en una situación de que tenemos que trabajar mucho más, porque si no, bueno, se nos dificulta la vida en general, ¿no? Digo, ustedes también son profesoras y profesores y saben de qué estoy hablando, y la verdad que esa es la situación en la que nos encontramos y por eso puede ser que algunos tiempos que están estipulados también no sean, no se cumplan a rajatabla, ¿no? Digo, el compañero recién decía lo que es la UBA, y sí, la UBA es una de las mejores universidades de América Latina, y tiene que ver también con que nosotras y nosotros como profesores la sostenemos a pesar de todos los golpes que nos dan. Estoy diciendo, ¿no?, en un modo metafórico, y queremos seguir sosteniendo la calidad que tiene la universidad, pero no podemos tampoco dejar de pelear y de luchar por lo que es nuestro derecho, ¿no? A tener un salario digno, básicamente. Entonces, bueno, esa es la situación hoy en día de la universidad pública en Argentina, no solo de la UBA, sino de todas las universidades nacionales. Así que bueno, nada. ¿Me lo preguntabas por algo en particular, porque enviaste el anteproyecto y todavía no tuviste respuesta, por algo? En efecto, en ese proceso estoy y no ha existido aún Claro, respuesta. Ujú. sí, sí, pero bueno, tiene que ver también con eso, con tiempos burocráticos, con los tiempos de la comisión de doctorado y bueno, y de todas maneras también es una inquietud que voy a trasladar a las autoridades. Bueno, si Gracias. les parece, comenzamos, ya son 8:30, con el contenido de la clase, porque si no también nos vamos a atrasar con eso y no está bueno. ¿Sí? Bien, voy a compartir mi pantalla. ¿Están viendo la pantalla?
¿Se ve el Sí, PowerPoint? Perfecto. Bueno, voy a empezar repasando un poquito lo que vimos en el taller anterior, a modo de refrescar un poco las ideas. ¿Se acuerdan que estamos trabajando el diseño de la investigación desde una concepción tridimensional del diseño? ¿Qué significa esto? Que planteamos la elaboración del diseño de investigación a partir de tres dimensiones. La dimensión de la construcción del objeto, la primera dimensión, que responde a la pregunta de qué se investiga y para qué se investiga, que es la que trabajamos en el taller 1. La segunda dimensión, que es la dimensión de la estrategia general, que responde a la pregunta de cómo se investiga. Y es una de las dimensiones que vamos a trabajar en este segundo taller. Y después está la tercera dimensión, que es la dimensión de las técnicas de recolección y análisis de la información empírica, que también responde a la pregunta de cómo se investiga, que también va a ser una de las dimensiones que vamos a trabajar en este segundo taller. En la dimensión 1, de la dimensión de la construcción del objeto, a ver, perdón, ¿estoy bien? Sí, voy. Trabajamos diferentes componentes de esa dimensión 1. El contexto de descubrimiento y la situación problemática, uy, ¿qué pasa? El objeto de investigación, los problemas de investigación o preguntas de investigación y los objetivos de investigación, lo que llamamos, ¿se acuerdan? La OPO. O de objeto, P de preguntas o problemas y O de objetivos. Y dentro de los objetivos trabajamos los objetivos de generación de conocimiento, generales y específicos, y los objetivos de intervención o transformación de la realidad. También trabajamos los antecedentes y la elaboración del estado del arte, el marco teórico y la relevancia académica y social de la investigación. Ahora vamos a empezar a trabajar la segunda dimensión, que como dije antes, es la dimensión de la estrategia general, que está compuesta por otros componentes, valga la redundancia. El tipo de diseño o modo de hacer ciencia de lo social. Ahora voy a nombrar todos los componentes de estas, de la segunda y de la tercera dimensión, y después vamos a empezar a trabajar específicamente cada uno de estos componentes. Entonces, la dimensión de la estrategia general está compuesta por el tipo de diseño o modo de hacer ciencia de lo social, las definiciones del trabajo de campo, cuál va a ser mi universo, mis unidades de análisis y la selección de casos que voy a realizar, la triangulación o validación de los diferentes tipos de diseño o de técnicas de obtención de la información empírica. Y después tenemos la tercera dimensión, justamente, que es la dimensión de las técnicas de recolección u obtención de la información empírica y de análisis también de esa información que voy a recolectar. Y los componentes son las técnicas de obtención de la información empírica y las técnicas de análisis de la información empírica. Bien. Este es un primer repaso de cómo está compuesto el diseño de la investigación y sus tres dimensiones. Lo que vamos a trabajar, como dije antes, en este segundo taller, son las dimensiones 2 y 3. La dimensión de la estrategia general y la dimensión de las técnicas de obtención y análisis de la información empírica.
¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces seguimos. Vamos a empezar entonces a trabajar lo que es la segunda dimensión, que es la dimensión de la estrategia general. ¿Qué es lo que defino o a qué hace referencia la dimensión de la estrategia general? A lo que denominamos como los diferentes modos de hacer ciencia de lo social. Es decir, cómo voy a realizar mi investigación, metodológicamente hablando. Esta segunda dimensión, como dije antes, responde a la pregunta del cómo. La dimensión de la construcción del objeto respondía a las preguntas del qué voy a investigar y para qué lo voy a investigar. Esta segunda dimensión responde a la pregunta de cómo voy a investigar, qué modo de hacer ciencia de lo social voy a utilizar. Y existen diferentes tipos de diseño, diferentes modos de hacer ciencia de lo social. Uno de esos modos es el modo que nosotras denominamos como verificativo y que comúnmente se conoce como cuantitativo. Otro modo es el que denominamos como generación conceptual y que comúnmente ustedes lo conocen como cualitativo. También existe el modo de hacer ciencia de lo social participativo o que también se conoce como investigación-acción participativa. Pero también podemos tener un proyecto de investigación, un diseño de investigación que proponga modos combinados de hacer ciencia de lo social, tipos de diseños combinados, que sea primero verificativo y después de generación conceptual o al revés, que primero genero conceptos y después los verifico. ¿Sí? Que puede ser comúnmente como se conoce, cuantitativo cualitativo o cualitativo cuantitativo. También podría ser una investigación cuantitativa cualitativa participativa, ¿no? Digo, hoy en día se permite la combinación de diferentes modos de hacer ciencia de lo social. ¿Por qué digo hoy en día? Porque antes era como algo, para decirlo mal y pronto, mal visto, o hacía cuantitativo o hacía cualitativo o hacía participativo. Bueno, hoy en día existe esta flexibilidad de poder combinar siempre y cuando sea consistente y coherente el planteo que yo estoy haciendo, combinar diferentes momentos, en los diferentes momentos de mi proyecto de investigación, diferentes modos de hacer ciencia de lo social. ¿Por qué decimos que existen diferentes modos de hacer ciencia de lo social, que existen diferentes tipos de diseño? Porque son diferentes maneras de concebir la práctica investigativa. No solo el modo en el cual yo voy a resolver mi investigación, sino que tiene que ver también con diferentes modos de entender cuestiones epistemológicas del conocimiento y de la ciencia. Cada modo de hacer ciencia de lo social tiene lo que denominamos diferentes intencionalidades en la construcción del objeto científico. Y también tienen diferentes estrategias metodológicas, es decir, diferentes caminos para resolver la construcción del objeto de investigación. No es lo mismo cómo voy a construir mi objeto de investigación si mi investigación va a ser verificativa o cuantitativa o si va a ser de generación conceptual o cualitativa. En los diferentes modos de hacer ciencia de lo social eh, se conciben diferentes, lo que denominamos pares lógicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del modo verificativo o cuantitativo, el hecho social se entiende como una cosa que se descubre, como algo que existe en la realidad
y yo como científico, como científica, como investigadora voy a ir a descubrirlo. En cambio, en el modo de generación conceptual o cualitativo, el hecho social se entiende como una estructura de significados que no es algo externo a quien investiga y a quien va a ser investigado, sino que es algo que se construye en ese vínculo, en esa relación. Entonces no es algo que yo voy a ir a descubrir, sino que es algo que yo voy a tratar de comprender. También hay diferencias en términos de cómo se entiende la confrontación entre teoría y empiria. En el caso del modo de hacer ciencia de lo social verificativo, hay un énfasis, existe un énfasis en un proceso de raciocinio deductivo de abstracción creciente. Esto en la práctica, ¿qué significa? Que yo planteo hipótesis, esa hipótesis la descompongo en variables y voy a la realidad a ver cómo se comportan esas variables. En el caso de la generación conceptual o en el cualitativo, es lo opuesto. El proceso de confrontación entre teoría y empiria es un proceso de raciocinio inductivo de abstracción creciente. Yo sé que ahora quizás todo esto les suena raro, pero ya vamos a ir de esta explicación más general a lo más específico de cómo se resuelve esto también en la formulación del diseño de investigación. Pero en el caso del cualitativo, no planteo relaciones entre variables, no planteo hipótesis, sino que la empiria, los datos, la realidad, el trabajo de campo se utiliza para ir construyendo categorías de análisis en un proceso de abstracción creciente, de lo más cercano a la realidad a lo más abstracto. En el caso del modo de hacer ciencia de lo social verificativo, el énfasis está en la voluntad de una representatividad estadística y la generalización. O sea, se busca que el conocimiento producido sea generalizable. Y se busca, ¿qué significa generalizable? Que sea aplicable a diferentes realidades. Y se busca que los resultados puedan ser explicados estadísticamente. En el caso de la generación conceptual o cualitativo, o el modo de hacer ciencia de lo social cualitativo, lo que se busca es poder describir e interpretar realidades singulares. No se busca que la teoría o el conocimiento que yo produzco pueda ser aplicable a otras realidades. Lo que se busca es que yo pueda, por eso dice fertilidad teórica, ¿no? Que pueda construir nuevos conceptos a partir de la realidad que estoy investigando, ¿no? Entonces, ¿por qué esta diferencia además? Porque en el caso de el modo de hacer ciencia verificativo, lo que se busca es verificar una teoría existente. Y en el caso de la generación conceptual, se busca generar nueva teoría, nuevos esquemas conceptuales. Y podríamos decir que este modo de hacer ciencia de lo social también es como más democrático, podríamos ponerle el nombre. Cualquier investigación, cualquiera que está realizando una investigación puede generar teoría. O sea, cada una de ustedes puede generar nueva teoría. No es que tienen que tener una teoría de alguien que ya produjo una idea y ustedes la van a verificar, sino que ustedes pueden ser constructores y constructoras de nuevo conocimiento. Y esa es la idea, ¿no? Es lo que le proponemos también nosotras y nosotros desde la facultad. Entonces, en el caso del enfoque verificativo, lo que se busca es una verdad universal y en el caso de la generación conceptual se busca profundizar en casos singulares. En el caso verificativo, la relación sujeto-objeto es de objetividad, es neutral, el investigador no está, la investigadora no está
involucrado con su ideología, con su forma de ver el mundo en la investigación, mientras que en el enfoque, en el modo de hacer ciencia de lo social, en el paradigma de generación conceptual, al revés, ¿no? Lo que se plantea es que justamente cada investigador, cada investigadora tiene su posición ideológica, política, aunque muchos la quieran negar, su forma de ver el mundo que se pone en juego a la hora de realizar una investigación. Bien, vamos a ver algunas características más del modo verificativo. ¿Qué implica el modo verificativo? Es un tipo de estudio deductivo que busca verificar, por eso su nombre, como dije antes, hipótesis, que busca explicar y describir una realidad, un comportamiento de la realidad. La lógica de pensamiento, el raciocinio de este modo verificativo es hipotético-deductiva. Planteo hipótesis, relaciones entre variables y busco ver cómo se comportan esas variables. El marco lógico, el marco epistemológico de este modo verificativo es la filosofía positivista. Ustedes van a tener, no podemos profundizar, ¿no?, en este taller y no corresponde en qué significa la filosofía positivista, porque si no se nos iría el tiempo en eso, pero ustedes, uno de los libros que tienen para leer y que tienen disponible en el campus es el libro de María Teresa Sirvent y de Luis Rial, y ahí tienen un capítulo justamente destinado a las cuestiones más epistemológicas, que la idea es que lo puedan leer para poder entender justamente de dónde viene este modo verificativo y de dónde viene el modo de generación conceptual en términos de los marcos lógicos y epistemológicos. Pero bueno, seguramente ustedes ya conocerán algo de lo que implica el paradigma positivista y de cuáles son sus principios. En primer lugar, el positivismo interpreta que el tratamiento de lo social es igual al estudio de los fenómenos naturales. O sea que el estudio de los hechos sociales debe ser realizado como un biólogo estudia el comportamiento de un animal, ¿no? Digo, eso es lo que plantea el positivismo, que lo social debe ser estudiado igual que cualquier fenómeno de la naturaleza. Como dije antes, se formula el problema a investigar a través de relaciones entre variables e hipótesis que se busca comprobar o no. El terreno justamente se utiliza para verificar o no, o comprobar o no, una hipótesis que yo planteo de antemano. Entonces, la concepción del hecho social es como un hecho que se descubre, como algo que ocurre independientemente del sujeto que está estudiando ese hecho. Entonces, la finalidad de la investigación consiste en la búsqueda de hechos medibles, como les dije antes, de generalizaciones de resultados sustentados estadísticamente. Entonces, el énfasis de la búsqueda de conocimiento científico está puesto en la explicación que se denomina causal. Es la verificación de relaciones causa-efecto y además que tengan, como dije antes también, validez universal, o sea que puedan ser aplicables ese conocimiento, esas explicaciones que yo encontré para mi realidad a otras realidades. No sé, ustedes estudian algo de Ecuador, bueno, debería aplicarse a la interpretación de realidades en otro país. Esa es la idea de la lógica positivista. Entonces, empieza con un marco teórico, con un corpus teórico muy fuerte, muy delimitado,
se formulan hipótesis, a partir de esas hipótesis se definen variables operacionales a partir de los conceptos de esas teorías, y esas variables y esa teoría se utiliza para interpretar los datos de una forma, podríamos decir, aplicacionista, ¿no? Yo tengo esta teoría y trato de, a partir de variables, ver si la teoría que yo estoy planteando se verifica o no en la realidad. Entonces, existe lo que denominamos un proceso lineal de relación en la teoría y la empiria, donde se separan los momentos de obtención de la información empírica, de análisis y de interpretación de esa información. O sea, yo planteo las hipótesis, operacionalizo las variables, voy al campo, veo si se verifica o no, y después vuelvo a mi escritorio y analizo e interpreto esa realidad. Es un proceso lineal. Vamos a ver después que en el caso de la generación conceptual es lo que denominamos un proceso de ida y vuelta. En el caso del modo de generación conceptual, se trata no de un estudio deductivo, sino de un estudio inductivo, generativo. ¿Qué quiere decir generativo? Que busca generar nuevo conocimiento, que busca comprender una realidad y que busca construir nuevo conocimiento también, nuevas teorías, nuevas categorías de análisis. No busca verificar una teoría existente, sino construir nuevas ideas. La lógica de pensamiento, el raciocinio del modo de generación conceptual es inductivo, como dije antes, de abstracción creciente. ¿Se acuerdan que el verificativo era al revés, era deductivo y de abstracción decreciente? El marco lógico, el marco epistemológico del modo de generación conceptual es la hermenéutica y la teoría crítica, el paradigma hermenéutico y el paradigma de la teoría crítica. Vuelvo a decir, si quieren profundizar en esto, tienen para leer el libro de Sirvent y Rigal. ¿Pero qué significa esto? Implica concebir al mundo social, implica concebir a la realidad de modo complejo, contradictorio y en permanente movimiento, no como algo, como plantea el modo verificativo, como algo estático que existe por fuera mío y que yo voy a descubrirlo y ver cómo se comporta. En este caso, también la realidad del mundo social está condicionado por mi propia existencia, podríamos decir, ¿no? Y es algo que se va moviendo constantemente y de modo contradictorio. Entonces, se sustenta la idea de que el hecho social es algo que se construye, no es algo dado. Y desde esta idea también se plantea que el objeto de investigación se elabora según los significados, tanto que los actores que voy a investigar como quien investiga le atribuyen en un contexto sociohistórico determinado, ¿no? No es algo universal, sino es algo que se construye en la relación entre el sujeto que investiga y el sujeto que va a ser, o los sujetos que van a ser investigados. Entonces, la relación, déjame terminar esta parte, Jenny, y después hacemos todas las preguntas. Entonces, la relación entre la teoría y la empiria decimos que es dialéctica, no existe una disyunción entre los procesos de obtención de información y análisis, sino que se produce en un movimiento recursivo. ¿Por qué? Porque constantemente yo voy al campo, vuelvo y analizo lo que busqué y a partir de lo que analicé vuelvo a ir al campo y así en un ida y vuelta constante que me permite ir construyendo ese nuevo conocimiento y ese análisis de modo inductivo.
Vamos a ver después, digo, todo esto también ustedes deben estar preguntándose, ¿y cómo lo hago en la práctica esto? Bueno, cuando veamos las técnicas de obtención de la información empírica y de análisis de la información empírica, hay herramientas concretas de lo que denominamos la cocina de la investigación que nos permiten hacer estos movimientos y estos análisis y trabajo con la información empírica en el modo de hacer ciencia de lo social de generación conceptual. Entonces, para este modo no existe separación entre el objeto y el sujeto, no hay una neutralidad valorativa como hay en el modo verificativo, sino que el investigador, la investigadora están implicados en la investigación tanto con sus supuestos ideológicos como sus emociones. De hecho, todo es parte de la construcción del objeto científico. Obviamente que tiene que existir lo que denominamos un proceso de objetivación de la realidad, ¿no? Porque si no, yo no puedo distanciarme de ese objeto que quiero investigar, pero eso no significa negar mis posicionamientos político-ideológicos sobre lo que estoy investigando. Entonces, el modo de generación conceptual lo que busca es construir conceptos, categorías que me permitan comprender los datos que yo obtuve en la realidad. Entonces, comienza con conceptos muy generales, no con una teoría rígida, sino con conceptos muy generales que hacen a mi objeto de investigación con lo que denominamos supuestos de anticipación de sentido, no con hipótesis. Una cosa es formular una hipótesis, que es una relación entre variables que yo busco verificar. Otra cosa es plantear supuestos, ideas que yo creo que van a ocurrir en la realidad, pero que no voy a ir a buscar verificarlas, pero que también hace falta hacerlas explícitas, porque si no pueden obstruir también mi producción de conocimiento. ¿Se acuerdan de la idea del obstáculo epistemológico? ¿No? De que justamente aquellas ideas previas que yo tengo las tengo que poder hacer objetivas para que eso no perjudique justamente mi proceso de investigación. Y en este caso tampoco hay tempranos compromisos sobre variables, sino que la teoría orienta la empiria, la búsqueda de empiria, pero no la determina. Entonces, las categorías se van construyendo en un movimiento en espiral de ida y vuelta entre la teoría y la empiria, en un proceso de abstracción creciente de categorías de menor nivel de abstracción a categorías de mayor nivel de abstracción. En este modo de hacer ciencia de lo social, como no se busca la generalización estadística, se trabaja con pocos casos para poder analizarlos de forma profunda. Y el terreno se utiliza para construir conceptos, teoría que permita la comprensión del hecho social que se está estudiando. Lo que desde la teoría crítica, lo que se busca es tratar de comprender lo que está por detrás de las apariencias, ¿no? De captar la trama histórica contradictoria y dialéctica de los fenómenos sociales. No ir a la búsqueda de lo obvio, sino de aquello que no se presenta en un primer momento como lo explícito, sino ir a buscar lo que está por detrás, ¿no? Esa es la idea también del modo de generación conceptual. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí. Yo tenía una y tenía que ver con lo que, no sé si ahí más vale yo fui que me perdí. Hablabas de la relación
del objeto y el sujeto que investiga, y esa relación, digamos, en la que está implicado el sujeto. Y yo me preguntaba si de pronto, al hacer el rastreo de o sea, lo que quiero es investigar una población objetivo y quiero hacerla a través de el relato de otra población. Y eso se puede porque lo que yo quiero es encontrar cómo se construye esa subjetividad, pero no en el relato mismo de la población objetivo a la que me estoy dirigiendo, sino a través de un tercero. ¿Eso es posible o eso sería ya un error de delimitación? Como no está tan delimitado, es por eso que acudo a otras fuentes. O eso es, o sea, solamente se me A ocurría. ver, varias cosas. Primero te preguntaría por qué lo querés hacer a través del relato de un tercero y no a través de la población objetivo. Porque estoy trabajando con estudiantes neurodivergentes y la neurodivergencia, sobre todo en estudiantes, en adolescentes, es complicada porque yo no podría como dirigir específicamente la pregunta o preguntarle ciertas cosas porque ya habría como cuestiones muy sensibles sobre las que se trabaja. Ok. Entonces, a lo que yo quería acudir es el relato de las madres en la construcción de la subjetividad de sus hijos y Ok. cómo ellos han ido construyendo su subjetividad en un entorno educativo. Sería como más vale, no Bueno, sé si está los buena tu defectos. pregunta porque varias cosas para decir. En primer lugar, ¿se acuerdan que cuando empezamos a ver el tema del diseño de investigación, yo les decía que de lo que se trata es de un conjunto de decisiones que ustedes van tomando? Entonces, en primer lugar, podríamos decir que no hay algo que está mal y algo que está bien, sino que a partir de las decisiones que ustedes van tomando, tiene que existir consistencia. Entonces, lo que nosotras les planteábamos era que si ustedes planteaban un objeto de investigación, las preguntas, por ejemplo, tenían que ser preguntas a ese objeto de investigación, ¿no? Digo, cuando ustedes formularon la dimensión de la construcción del objeto y que los objetivos también tenían que estar vinculados a ese objeto y a esas preguntas de investigación. Ahora, ¿quiénes formularon ese objeto, esas preguntas y esos objetivos? Fueron ustedes. ¿Por qué? Porque fue una decisión de ustedes. Yo quiero investigar esto. El conjunto del diseño de la investigación y de su tesis son decisiones que ustedes van a ir tomando a lo largo de ese proceso, ¿no? Entonces, no está mal ni bien a priori, sino en ese conjunto de decisiones hay que ver si son consistentes. Entonces, yo no me acuerdo tu caso en particular, pero si a vos lo que te interesa es conocer sobre las madres de estos estudiantes neurodivergentes, tu objeto de investigación tendría que ser sobre las madres, ¿no? No sobre los chicos, para decirlo mal y pronto, ¿no? Rápidamente. Entonces, en ese caso, cuando vos vayas a definir las cuestiones de la segunda dimensión de la estrategia, van a estar vinculadas al objeto de investigación. Digo, tiene que haber como esa consistencia. Y si vos, y esto lo digo a propósito también, si ustedes llegan a la segunda dimensión y dicen, ah, no, pero entonces formulé mal el objeto, bienvenido sea. Digo, existe también esa posibilidad. En este proceso, como decimos, de ida y vuelta, no es que ustedes definieron el año pasado su objeto de investigación y listo, entonces ahora no puedo modificar nada. Puede ser que en este proceso de ir planteando el diseño de investigación lleguen a este momento y digan, ah, no, tengo que reformular algo de mi objeto,
tengo que reformular algo de una pregunta porque me di cuenta que en realidad lo que yo quería preguntar era sobre, ¿no? Entonces, obviamente después existe un momento que dicen, bueno, listo, esta ya es mi objeto, son mis preguntas, son mis objetivos, porque no puedo estar reformulando todo el tiempo. Pero digo, puede ser que vos ahora llegás a esta instancia y decís, ah, no, tengo que reformular el objeto porque en realidad a mí lo que me interesa son las madres, no los chicos directamente, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, igual te adelantaste, porque lo que vos preguntas es respecto a cuál va a ser tu universo de análisis, que es lo que vamos a ver después. Ahora lo que estamos viendo es qué tipo de diseño ustedes van a utilizar de acuerdo al objeto de investigación que formularon. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿quién se anima? Que va a ser la tarea que van a tener que hacer para la clase que viene, pero vamos a hacer un ejercicio ahora, antes de pasar al siguiente tema. ¿Quién se anima a leer su objeto, sus preguntas de investigación y a plantear cuál debería ser su tipo de diseño? Un voluntario o voluntaria. A ver, dale, Carlos. Ya, un minutito. Lo tengo acá. Ya. Em, el título era, Cintia. Sí, Ya. El título dice Autonomía Universitaria en Ecuador. Tensiones y variaciones en las políticas universitarias entre el periodo socialista 2007-2017 y el periodo de restauración conservadora 2017-2025. Ese es el tema. De ahí, bueno, revisar. Acá está. El objeto de investigación son las políticas de autonomía universitaria durante el periodo socialista 2007-2017 y el periodo de restauración conservadora 2017-2025 en Ecuador. y las Em, el, preguntas, Las preguntas de investigación está, ¿de qué manera las visiones político-ideológicas implementadas en los periodos del gobierno socialista 2007-2017 y el periodo de restauración conservadora 2017-2025 generaron tensiones en las políticas públicas de la autonomía universitaria en Ecuador? ¿Cuáles fueron las variaciones en las normativas sobre calidad académica y la autonomía administrativa de las universidades ecuatorianas durante el periodo 2007-2017? ¿Cómo afectaron la autonomía académica universitaria las nuevas exigencias de títulos de cuarto nivel? ¿De qué forma los cambios vinculados a la evaluación y la autoevaluación universitaria condicionaron la autonomía académica y administrativa en los periodos mencionados? ¿Cómo los factores políticos e ideológicos afectaron la autonomía universitaria en los modelos de asignación presupuestaria y políticas de financiamiento para la educación superior en los periodos del gobierno socialista y periodos de restauración conservadora?
¿Y cuál es la percepción de los actores universitarios sobre las tensiones y variaciones de las políticas públicas universitarias entre el periodo socialista y el periodo de restauración conservadora 2017-2025? Esas son las preguntas de investigación. De ahí, dentro de los objetivos de investigación tenemos analizar las tensiones y variaciones de las políticas educativas que afectaron la autonomía universitaria, calidad académica, modelos de asignación presupuestaria y financiamiento en los periodos del gobierno socialista 2007-2017 y periodos de restauración conservadora 2017-2025 en Ecuador. En objetivos específicos tenemos examinar el marco normativo y las principales políticas educativas de calidad académica, modelos de asignación presupuestaria y financiamiento que generaron tensiones y variaciones en la autonomía universitaria durante el periodo socialista 2007-2017 y periodos de restauración conservadora 2017-2025 en Ecuador. Caracterizar los enfoques políticos, ideológicos y las estrategias implementadas que generaron tensiones y variaciones en la economía universitaria, calidad académica, modelos de asignación presupuestaria y financiamiento en los periodos del gobierno socialista y periodos de restauración conservadora. Y finalmente, determinar el efecto de las tensiones y variaciones de las políticas educativas de la autonomía universitaria, calidad académica, modelos de asignación presupuestaria y financiamiento durante el periodo socialista y periodo de restauración conservadora. Bien. ¿Qué tipo de diseño propondrías a partir de tu OPO? Ese viene siendo un cualitativo. ¿Por qué? Cualitativo porque vamos a analizar inicialmente las políticas educativas que se han generado dentro de los dos periodos. De ahí partiríamos, de cierta manera. También tenemos que revisar, de cierta forma, también las estrategias que han implementado estos dos periodos específicamente gubernamentales. Y también estoy considerando una entrevista a los actores principales que formaron parte la educación superior, los estamentos específicamente, como actores principales que fueron reformando las políticas públicas. Sí, más allá de eso, de las entrevistas, que es lo que después vas a utilizar de técnicas, digo, a ver, otras, ¿por qué utilizaría un tipo de diseño cualitativo? Digo, además de los argumentos que ya planteó Carlos. A ver, necesitamos conocer a profundidad significados de esos cambios que han existido y cómo han afectado específicamente las acciones dentro de una universidad. Yo estaba ya revisando dentro del breve estado del arte y también de algunos antecedentes específicos y dice que finalmente, bueno, me adelanto un poco a lo que pueda venir después, pero hablamos de un isomorfismo institucional, es decir, que finalmente es como Mira, que ahí está buenísimo tu ejemplo también. ¿Por qué? Porque yo recién les decía que en el modo de hacer ciencia de lo social, de generación conceptual, no se utilizan teorías para ir a verificarlas en el campo. Entonces, lo voy a exagerar, ¿no? Vos leíste un antecedente, una investigación que plantea la categoría de isomorfismo. Vos no vas a ir a ver si eso se cumple o no en lo que vos vas a estudiar. Es una idea que vos tenés, que lo leíste, que está ahí presente, pero no vas a verificarlo, sino que vos vas a ir a ver qué pasa, qué la pasó realidad. en la realidad con la autonomía universitaria en un periodo y en otro periodo, que además hay algo que vas a tener que hacer, que es que si analizás dos momentos, ¿qué vas a tener que hacer además? Mm, Comparar. las diferencias, ¿no? Claro, las diferencias y similitudes, por ejemplo. De hecho, algo de eso tendría que aparecer en tus preguntas también, ¿no? Porque estás analizando dos periodos distintos. Digo, pero más allá de eso, de las preguntas en sí, digo,
¿Por qué vas a utilizar un estudio cualitativo? Porque vos justamente lo que vas a querer advertir son los significados que los actores le dan a cada una de estas políticas. Digo, actores son los gobiernos, ¿no? Ujú. Y los actores Los cambios. universitarios. Ujú. Hay un detalle importante que yo, bueno, he venido realizando un artículo muy en particular sobre esto y he planteado con un modelo analítico de investigación. A nivel macro encontramos obviamente la regulación estatal con la Ley Orgánica de Educación Superior 2008 como un órgano de control y presión normativa que se ejerce dentro de ese nivel meso, que viene siendo ya el isomorfismo institucional, las presiones coercitivas, control y finalmente termina en el nivel micro, que es la gobernanza universitaria, esa transformación estructural y autonomía restringida que puede estar dentro de la burocratización y la rendición de cuentas, también tener una atención en el control y también una adaptación organizacional. Ese es un modelo que lo estaba revisando, que más o menos es como que un análisis general de lo que estoy Bien, teniendo pero ahora mismo. ahí vuelvo a decir, vos no vas a ir a ver si ese modelo se cumple o no en la realidad. En todo caso, por ejemplo, ese modelo o ese antecedente lo que te puede permitir es decir, ah, tengo que analizar tres niveles, Ok. el macro, el meso y el micro. Ujú. ¿No? Digo, ¿qué te puede aportar ese antecedente en esto, en que tengo que mirar tres niveles? Pero no voy a ir a verificar si esa teoría Sí, que plantea ese autor se se cumple. cumple o no en el caso que yo estoy estudiando. ¿Se ve la diferencia de Sí. cómo puedo tomar algunas ideas para poder plantear cómo voy a hacer mi análisis, pero no para verificar esa teoría? Eh, una pregunta ahí es, Cintia, bueno, yo estaba ya presenté yo este proyecto, anteproyecto y ahí me entraba como que un poquito de duda al respecto del tema. ¿Es posible como que ir cambiando de cierta manera algún término, tensiones por disputas? Sí, claro. Sí, eso no es Esto inconveniente, también ¿no? es lo que decía antes, a medida que vamos avanzando en la investigación y vamos leyendo textos o vamos realizando análisis a partir del trabajo de campo, puede ser que yo vaya modificando algo. Sí, Eso, Cintia. bien. ¿Qué opinan las demás del ejemplo de Carlos? ¿O qué dirían, qué podrían aportar? Nada. ¿O alguien quiere también plantear como un ejemplo de su proyecto? No sé si de pronto el comparar periodos históricos tan amplios y comparar cuerpos normativos también, o demasiados cuerpos normativos, se constituye ya en sí mismo en un problema, sino que podría haber criterios para la comparación y de hecho de esos criterios podría, no sé, si surgir algún dato cuanti más vale en términos de políticas públicas y evaluación de políticas públicas que podría eh, a lo mejor ayudar, porque sí me parece que es como muchos cuerpos normativos en periodo, en cortes históricos amplios. A lo mejor podría encontrar criterios para la comparación y podría ser un poquito mejor la comparación y el análisis un poquito más profundo. Vos lo que decís es que podría plantear de antemano categorías de análisis para la comparación. Bueno, podría ser, pero también es un riesgo en algún punto, porque ¿cómo definís de antemano esas categorías? Porque quizás son categorías que no te sirven para analizar esa realidad. Vos pensás que van a aparecer en los documentos, pero quizás no aparecen, lo estoy exagerando, ¿no? Pero digo, justamente
el modo de generación conceptual lo que nos permite es construir esas categorías a partir del análisis de los documentos mismos. En vez de plantear categorías de antemano, por lo menos como primer momento, leo los documentos para ver qué categorías emergen. Porque quizás si yo planteo de antemano una categoría, me estoy perdiendo de categorías que pueden aparecer en los documentos. ¿Se entiende la diferencia? Por Y eso ahí, también decimos que es un ida y vuelta, porque puede pasar eso. Yo hago una primera lectura, emergen categorías, después voy a otro documento, emergen otras categorías. Puedo pensar si me sirven para comparar o no, o reformular la categoría para que pueda ser comparable. Digo, todo ese trabajo es el que denominamos como este trabajo de ida y vuelta entre la teoría y la empiria. Cuando hablamos de teoría, no hablamos de teoría, de la gran teoría, sino de lo que ustedes van produciendo como teoría y nuevo conocimiento. y bueno, este tema que recién le comenté, Cintia, compañeros, estaba planteado de esa manera, pero en la búsqueda de antecedentes, estado del arte y la investigación que he venido generando en las últimas semanas, me apareció el tema del isomorfismo. Entonces, tal vez tenga que por ahí que ir adecuando un poco más el tema y los objetivos, porque parece que también es como que una categoría importante dentro de lo que he venido revisando. Sí, pero ojo, ojo, que no te coarte la mirada tampoco esa categoría tan fuerte, que no vayas, no vayas a ver el isomorfismo a la realidad. Correcto, ya, ok. Bien. Bueno, alguna que quiera también plantear su caso o seguimos? Su caso y o su ejemplo, ¿no? Su proyecto y qué tipo de diseño debería utilizar, podría utilizar, ¿no? ¿Seguimos? Bueno, bien. Dentro de la dimensión de la estrategia general, después de definir qué tipo de diseño voy a utilizar, también tengo que ir definiendo cómo voy a hacer el trabajo en terreno, el trabajo de campo, lo que normalmente se trabaja, cómo voy a ir al terreno, cómo voy a ir a hacer ese trabajo de campo. Entonces, una de las cosas que voy a tener que definir es cuál es mi universo de estudio, cuáles son mis unidades de análisis y cuáles son, si es pertinente o no, la selección de casos. ¿Qué es el universo de estudio? Es el conjunto de todas las unidades de análisis a ser estudiadas según la focalización del objeto. En el caso de Carlos, por ejemplo, podría ser todas las universidades, por decir algo, de Ecuador. ¿Cuáles son las unidades de análisis? Son los elementos de análisis que constituyen a nuestro objeto, o sea, cada una de esas universidades. Pueden ser instituciones, pueden ser grupos, pueden ser individuos. Entonces tengo el conjunto de las universidades, cada una de las universidades y después está la selección de casos, que es la selección de unidades que voy a investigar. Voy a investigar tal universidad, no sé, voy a decir cualquier cosa, la Universidad de Cuenca. ¿Por qué voy a investigar esa universidad? Entonces puede ser porque yo lo defino intencionalmente, porque quiero investigar esa universidad por X razón,
puedo definir e investigar ciertas universidades por lo que se llama muestreo teórico, que a partir de diferentes casos defino las universidades según criterios que establezco, o por representatividad estadística, que eso sería propio del modo de hacer ciencia de lo social verificativo, ¿no? Que tengo que investigar si existen 100 universidades en Ecuador, estoy exagerando, tengo que investigar sí o sí 33,3 universidades porque dentro de lo que es la lógica cuantitativa positivista tiene que haber una representatividad estadística de los casos que voy a investigar. Entonces, cuando voy a definir el trabajo en terreno, lo primero que tengo que definir es ese, cuál va a ser mi universo, estas cosas que estamos diciendo, cuál va a ser mi universo de análisis, cuáles van a ser las unidades y cuáles van a ser la selección de casos. En el ejemplo de la compañera también el universo es todas las madres. Las unidades de análisis es cada una de esas madres. Bueno, la selección de casos es qué madres voy a investigar, no voy a investigar todas, salvo que sean pocas, ¿no? Después, otra cuestión que tengo que definir es si el proceso va a ser lineal o espiral, y eso va a estar determinado por el tipo de diseño que voy a utilizar. Si va a ser una sucesión lineal entre la obtención y análisis de la información empírica, o sea, si voy a definir hipótesis, variables, voy a ir al campo y voy a volver y lo voy a analizar, o si va a ser un proceso en espiral de ida y vuelta que combina obtención y análisis de la información empírica. Por ejemplo, poniendo el caso de Carlos, analizo un documento, voy al campo, busco un documento, lo analizo y después vuelvo al campo y analizo otro documento. Voy y vengo entre el análisis de documentos. Analizo un documento y después voy al campo, realizo una entrevista y vuelvo a analizar esa entrevista. Y a partir del análisis de esa entrevista defino que tengo que hacer otra entrevista y entonces voy al campo, por eso decimos que es un proceso en espiral de ida y vuelta. Y otra de las cuestiones que voy a definir es cómo va a ser mi rol, ¿no? Que se define si va a ser un rol objetivo por fuera, sin valores, como es en el modo de hacer ciencia de lo social verificativo, o si voy a estar implicado en la construcción del objeto de investigación. ¿Qué es el trabajo de campo? Es el momento de obtención de la empiria, de los datos. Pero antes de ir al trabajo de campo, tengo que definir una serie de cuestiones. ¿Cómo voy a hacer esa entrada al campo? ¿Cómo voy a obtener esa información empírica? Y esa información empírica que voy a obtener tiene que responder a las preguntas de investigación. Tengo que ir en búsqueda de información empírica que me ayude a responder mis preguntas de la investigación. Esa foto un poquito es una metáfora de qué instrumentos voy a tener que llevar, qué voy a tener que poner en mi mochila para ir a hacer el trabajo de campo y obtener la información empírica. Hay algo que nosotras le queremos transmitir y que yo les quiero transmitir en particular, que es que ese trabajo de campo también tiene que estar hecho con pasión, ¿no? Tiene que ser algo que nos tenga que apasionar en el sentido de cómo voy a realizar, cómo voy a ir a buscar la información que me permita justamente poder responder a mis preguntas de investigación. También ir al campo, ir al terreno con un espíritu de descubrimiento, ¿no? De ir a sorprenderme
Por eso yo decía, no a ir a ver el isomorfismo, sino a dejarme sorprender por lo que pueda encontrar en el trabajo de campo, ¿no? También, y esto es importante decirlo, puede ser que nos frustremos a la hora de realizar el trabajo de campo. ¿Por qué? Porque quizás yo voy a ir a hacer una entrevista y no la pude hacer, quiero ir a buscar un documento y no lo encontré, o voy a hacer una entrevista y esa entrevista es malísima. Bueno, no es algo que siempre nos va a salir bien y que se va a resolver de una forma siempre armónica, sino que tienes también sus momentos frustrantes y conflictivos, ¿no? Digo, yo tengo un montón de anécdotas sobre mi trabajo de campo, pero hay una que es muy graciosa y por eso a mí me gusta contarla, que iba a hacer una entrevista y me iba a juntar con la entrevistada en un bar. Y entonces yo estaba esperando sentada en el bar que venga la entrevistada y viene una persona y me dice, hola, ¿vos sos Cintia? Le digo, sí, sí, yo soy Cintia. Me dice, ah, yo soy Andrea, no me acuerdo el nombre, pero vamos a suponer que se llamaba Andrea. Le digo, ah, qué bueno, bueno, dale, sentate que empezamos la entrevista. Entonces yo empiezo a hablar, bueno, como vos sabés, yo estoy investigando tal tema y te quiero hacer la entrevista. Y yo veía que la cara de la persona con la que estaba hablando se iba transformando como, ¿de qué me está hablando esta mujer? No entiendo nada de lo que me está hablando. Y en un momento me dice, disculpa, pero ¿puedo ir al baño? Sí, sí, anda al baño, le digo. Cuando se va al baño, entra otra persona y me dice, hola Cintia, soy Andrea, vengo a la entrevista. Claro, se dio la casualidad que en el mismo bar nos estábamos juntando una Cintia y una Andrea y otra Cintia, otra Andrea, yo para hacer la entrevista para mi proyecto de investigación y la otra piba para una entrevista de trabajo. Entonces, claro, cuando yo le empecé a hablar de la investigación, dijo, ¿y esta de qué me está hablando? Cuando volvió del baño, ahí pudimos eh, eh, darnos cuenta de lo que había pasado y yo me quería morir porque había quedado muy mal con la entrevistada que yo tenía que entrevistar porque yo la había visto una vez, pero no me acordaba su cara. Entonces no sabía cómo decirle que me había pasado lo que, bueno, digo, son cosas que ocurren en el trabajo de campo que yo quiero transmitirles de los imprevistos que también nos pueden pasar, las cosas estas anecdóticas que nos pueden pasar, o que puede ser frustrante. Por ejemplo, yo investigué un plan de alfabetización que tuvo una directora y 2 veces intenté entrevistar a la directora de ese plan y me dejó plantada las 2 veces. Entonces tuve que resolver de otra manera sus perspectivas, su voz, que no fue a través de una entrevista porque no pude lograr, y para mí era importantísimo hacer esa entrevista, pero no pude lograrlo, ¿no? Entonces digo, bueno, el trabajo de campo también tiene como estas cuestiones así más, eso, imprevistas que tenemos que afrontar e ir resolviendo también. A veces ese trabajo de campo también es muy caótico, porque hicimos una observación, hicimos una entrevista, analicé un documento y después decimos, ¿y cómo hago para analizar todo esto? Bueno, también tienen que saber que quizás se van a enfrentar a esa situación de caos, pero como dijimos, creo que la primera vez que nos encontramos, también hacer ciencia implica sistematizar el conocimiento. Entonces, tendrán que ver también las herramientas que puedan utilizar para poder organizar ese caos, capaz frenar un poco, organizar la información que tienen, analizarla y después volver al campo nuevamente. También van a ver que tienen momentos como de dispersión de la información, ¿no? ¿Para qué sirve justamente el diseño de investigación? Para volver siempre a ese eje, ¿no? A esa guía que tenemos y no perdernos. Volver siempre a nuestro objeto, a nuestras preguntas, a nuestros objetivos y no dispersarnos con toda la información que vamos a tener. También el trabajo de campo es un desafío, ¿no? Y es un lindo desafío. Bueno,
¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que entrevistar? ¿Cómo hago para llegar a esa persona? ¿Cómo hago para hacer una observación? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde me tengo que ubicar? ¿Con quién tengo que hablar? Digo, el trabajo en campo implica todas esas definiciones también. Y también es un momento que lo disfrutamos. Es muy lindo también hacer el trabajo de campo porque justamente es el momento de ir a ver lo que a nosotros y a nosotras nos interesa ver y analizar de esa realidad, ¿no? Entonces también es algo que es placentero, que cuando te vas de hacer una entrevista o de hacer una observación, decís, ay, qué bueno lo que vi, cómo voy a analizar esto que estuve viendo, ¿no? Digo, tiene también ese componente contradictorio del disfrute. Y acá quise compartirles una foto. Este era Horacio González, un filósofo, sociólogo muy conocido en Argentina, y ese es su escritorio, era su escritorio. Ven el caos de papeles, ¿no? Digo, y muchas veces con el trabajo de campo y con el análisis nos pasa eso, que tenemos mucha información. Digo, no desesperen. Es común que ocurra esto, de lo que se trata justamente es de buscar cada uno y cada una herramientas que nos permitan organizar ese caos que implica el trabajo de campo en términos del caudal de información que vamos a estar recabando, ¿no? Pero como decía recién, también es una eh, experiencia disfrutable y muy interesante en este proceso que es la elaboración de la tesis de investigación, la tesis de doctorado, ¿no? Perdón, pero no estoy pudiendo dejar de compartir. Ahí está. Bien. ¿Alguna pregunta, duda sobre esta cuestión vinculada a la elección de tipo de diseño y a las definiciones del trabajo de campo? ¿Algún comentario? Están muy callados y calladas. ¿No? Para mí está claro. Bueno, entonces, en el campus ustedes tienen semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. A ver si puedo compartir. Ahí está. Entonces, lo que les vamos a pedir es que para la clase que viene hagan la tarea 1, que es tipo de diseño. ¿Qué modo de hacer ciencia de lo social utilizarán en su investigación y por qué? Modo verificativo o modo de generación conceptual o combinado. Les vamos a pedir que esa tarea la suban al Drive, como hemos trabajado en el taller anterior. Y para realizar también esta actividad tienen dos sugerencias de bibliografía, Sautú y Sirvent y Rial. Y el acceso a la bibliografía la tienen acá en la página principal. Ustedes cliquean ahí en el link bibliografía y van a un drive donde tienen el libro de Sirvent y Rial y el libro de Sautú. ¿Sí? La idea es que puedan incluir en la consigna
en la respuesta de la tarea también referencias de la La bibliografía. fecha de entrega no sé, no pude visualizar. La fecha de entrega es, ay, no la pusimos. La idea era que la entregaran, a ver, espera, el cronograma, está en el cronograma, perdón. Acá está el cronograma también en la página principal y ahí tienen la fecha de entrega. El 25 de mayo, el lunes que viene. Es una eh, tarea cortita, digo, no es que tienen que escribir mucho. Por eso dejamos como fecha de entrega el 25 de mayo. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la extensión mínima o máxima de la ejecución de la tarea? ¿Cuántas hojas? No, la idea es que eso también ustedes lo manejen de acuerdo a la necesidad de ustedes. Digo, no queremos que sea un párrafo, tampoco que sean 20 páginas, digamos, ¿no? La idea es que ustedes puedan definir y justificar qué tipo de diseño van a utilizar de un modo general. Estamos hablando de 2 páginas más o menos ahora, pero está bueno que puedan leer la bibliografía o algo de la bibliografía también para poder definir mejor qué tipo de diseño van a utilizar y justificarlo. ¿Sí? También nosotras lo vamos a corregir de una semana para la otra, entonces no puede ser muy extenso porque imagínense que si no, no llegaríamos a corregir todo ni por casualidad en una semana. Así que eso, 1 o 2 paginitas. Cintia, solamente enfocados en cualquiera de modo, ¿no? Verificativo o O, generación conceptual, o en su o caso, combinado. acción Bien. participativa. Sí. Nada más, no nos adentramos a decir a técnicas específicas como No, análisis no, solo clínica. eso, el tipo de Ya, diseño, lo que vimos hoy. Ni siquiera cómo van a hacer el trabajo de campo, que eso va a ser la siguiente tarea. perfecto. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, cualquier cosa, si no, nos escriben ahí por el campus, cualquier duda, cualquier material que falte o algo así, y esperamos que estén subiendo la tarea el lunes que viene. Doctora, hay una consulta más. En este seminario también nos van a dividir como el seminario anterior. En términos de quién va a corregir a quién, Ajá. de, bueno, eso justamente estamos terminando de confirmarlo con la facultad también. Espero para la próxima clase poder decírselos, pero en principio vamos a estar corrigiendo las tareas entre la profesora Luz y yo. Gracias. Lo que les pedimos, por favor, es que a cada tarea le pongan una carátula con su nombre y que en la tarea también nos recuerden cuál es su objeto, preguntas y objetivos. Así podemos ver si hay consistencia, ¿no? Doctora, ¿puede subir la presentación que utilizó hoy, por favor? No, la verdad la definición es, disculpas, pero no. La idea es que ustedes lean la bibliografía, hoy la escucharon, pero nuestra postura es de no compartir los PowerPoint, porque son nuestras herramientas de trabajo y de la clase, y pensamos que ustedes tienen que recurrir a otras herramientas como es la bibliografía para realizar los trabajos. Digo, tienen otras cosas también ahí, otros textos, pero no los PowerPoint. Ok, gracias. No, de nada. Cintia, este nos dijo tema, objeto, problema.
objetivos también y objetivos específicos, o no precisamente. Sí, 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 la Todos OPO, son. Ok, la OPO, incluyan la OPO, sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, muy lindo volver a reencontrarnos y entonces nos estaremos viendo el 1 de junio. ¿Sí? Chao. Buenas noches. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias. Gracias. Buenas noches. Luego. Chao, hasta luego. Linda noche.